Ahora sí, es momento de comenzar con la primera disertación, Valorar la ética, y por ello convocamos a Emiliano Facio. Emiliano es cofundador de Valos, Banco de Alimentos de Mendoza, Red de Consumo Consciente, Auro y Enjambre Aceleradora. Hola. ¿Se escucha? Me fui a buscar esto hasta allá arriba, que si no tenía que hablar atrás del... Teníamos un montón de madera entre ustedes y nosotros. Si se deja escuchar me avisan y me pongo acá al lado. Bueno, buen día. Me contestan como si estuviéramos en el cole, qué bueno. La verdad, hasta hace muy poquito yo estaba de aquel lado, hasta hace, qué sé yo, unos 20 añitos nomás. Muy poquitito. Y te das cuenta que dejaste de estar a aquel lado cuando te empiezan a pedir la hora y te tratan de usted. Señor, ¿me puede dar la hora? Y ahí es cuando te dejan de invitar a estas cosas y te sentás a aquel lado y te parás de este. Y recuerdo que muchas veces cuando participaba de estas cosas arrancaba el orador diciendo: ustedes, gracias por estar acá, jóvenes, son nuestro futuro, son los líderes del mañana. Y yo sentía que cuando miraba ese arranque, decía por dentro, tengo la sensación que me está diciendo: ustedes, líderes del futuro, háganse cargo de este bolonqui que tenemos, nosotros ya no sabemos qué hacer, no nos podemos hacer responsables, acá tienen estos 3 arbolitos, esta agüita que quedó, inequidad social, esta división tan grande que tenemos en la comunidad de hoy. Y entonces no voy a arrancar diciendo: ustedes, jóvenes del futuro, líderes del futuro y qué sé yo. Lo que voy a arrancar diciendo es que me pone muy contento de estar acá. Yo no tengo tantas oportunidades de disfrutar de esto. Vengo a aprender de ustedes. Ojalá nosotros hablemos poco y acá se genere una conversación. Me parece especial porque son un mar de posibilidades. Por eso, yo me entusiasmo con que construyamos un mundo juntos, no que nosotros hagamos algo y después les toque a ustedes. Y cuando tenía unos 18 años, para mí fue muy fuerte un tipo que se llama Helio Matar. Helio Matar es un capo, que, qué sé yo, le enseñó el mundo. Es uno de los que provocó la conversación del consumo consciente, que es algo que podemos charlar ahora. Y el tipo me miró la cara y me dijo: vos podrías hacer lo que quisiera hacer. Y entonces yo le dije: no, sí, claro, sí, cuando sea grande vamos a ver. No, vos podrías hacer lo que quisiera hacer. Sos un mar de oportunidades, estás a tiempo de ser lo que quisiera hacer. Sí, ya veo, vemos. Vos podrías hacer lo que quisiera hacer, me dijo. Y me rebotó durante mucho tiempo el tema de vos podrías hacer lo que quisiera hacer. Entonces, acá hay un océano de posibilidades de que podrían ser lo que quisieran ser. Entonces eso me intimida. Yo me paso la vida hablando, mi trabajo tiene que ver con hablar y contar sobre la ética, sobre la sustentabilidad y entusiasmarnos juntos. Esta me parece realmente especial. Y contándoles qué hago yo, me siento muy parte de todo este foro, me siento muy parte del planeta, de la responsabilidad social de la empresa en Argentina, de la sustentabilidad de las empresas sociales. Rosario me hace sentir muy parte, y yo soy de Mendoza, pero me siento muy rosarino. Actualmente estoy trabajando en algo que se llama Enjambre, que funciona mucho acá. Enjambre es un lugar donde estamos tratando de generar empresas nuevas, distintas, emprendimientos que no son ni empresas ni fundaciones, empresas sociales, y lo disfrutamos en un espacio de coworking que acá está, y tal vez escucharon ya hablar de Enjambre, y siempre me alisto con ganas a lo que fuera. Entonces, Emiliano, ¿querés participar en el foro RARSE? Sí, el joven es, mejor, anotame, y chau, y después me contá de qué hablo. Y yo generalmente hablo de estos temas que les cuento, de consumo consciente, de empresas sociales. Yo cuando pregunté de qué hablaba, me dicen: y vos das la parte de la introducción a la ética. Bueno, cuando me senté a escribir, a ver qué decía, dije: ética. ¿Por qué yo? ¿Qué hice?
¿Por qué voy a hablar de ética? Quiero contar proyectos, qué sé yo. De repente me imaginé como disfrazado de un monje tibetano viniéndole a contar que no me cuesta nada, o sea, solo me tengo que poner una sábana naranja, pero la pelada la tengo sobrada. Y yo le iba a contar sobre valores y entonces me puse como en una autoridad moral, como yo he hablado de ética históricamente, como yo creía que la ética era, ¿no? Y entonces no me fue bien, porque no me salía, ¿no? Hablar como alguien que tiene una autoridad moral para hablarles a ustedes no es un lugar que me dejó cómodo. Entonces me entusiasmé con la idea de solo venir a contarles mi encuentro con la palabra ética, mi encuentro con los valores. Me hiciste acordar lo que dijiste muchísimo a mis primeros pasos con la ética. Y creo que una de las cosas que está enunciando el título acá de este foro, de vamos hacia una sociedad que o se vuelve ética, transparente, como dice el título del foro, inclusiva para todos y armónica con la naturaleza, o se acentúan los problemas que tenemos y perecemos, ¿no? Entonces nos debatimos qué caminos vamos a elegir. Y desde ahí la ética tiene absolutamente todo que ver, haciendo un ejercicio de volver a 20 años atrás y pensar lo que me fue pasando, me di cuenta que yo puedo hablar de ética, vos podés hablar de ética, podemos conversar de ética. La ética no es un papel que está escrito en algún lado de valores y que queden ahí, y la vida va por otro lado. Que la ética hable en los curas, diría un abuelo que yo tenía. Nosotros estamos acá para hacer plata. No es la idea. La ética es cuáles son los criterios que, pensando juntos y dándole forma a esos valores y entendiendo de qué se tratan, cuáles son los criterios que me ayudan a mí a tomar las decisiones del día a día. Y me ayudan a tomar las decisiones para tener una vida digna, para darle una vida digna a la comunidad, para que vivamos en una vida digna, con un acuerdo de valores. Entonces, ahí ya me empieza a gustar un poco más, me siento más cómodo, más en mi terreno. Y entonces vengo a hacerle como un salpicón de 4 o 5 temas que tuve que priorizar porque esto no iba a durar toda la mañana y tampoco tienen por qué esclavizarse con un monje tibetano arrepentido. Entonces hice como una selección de algunos puntos que a mí más me interesan, algunos valores que te van a charlemos y que creo que definen los escenarios que vienen. Creo que el mundo en el que vamos a vivir en el futuro, espero que lo vivamos juntos, es un mundo en el que resurge la esencia del ser humano. Es el surgir de la esencia definitiva del ser humano, para mí. Y entonces eso me llena muchísimo de entusiasmo. Entonces tengo ganas de charlar de estos puntos y además ir tocando cosas que queden en la cabeza, que le disparen conversaciones, que anoten ideas, preguntas, que algunas las charlemos, que otras sigamos en el café, que otras nos carteemos y continuemos esta conversación. La primera es que me gustó encontrarme, mi encuentro así como definitivo con el tema fue la ética del cuidado, como título, ¿no? El primer punto, la ética del cuidado. ¿Qué quiere decir la ética del cuidado? Es que oriente nuestros actos de conducta cuando nos cuidamos. Yo voy a tomar algún par de cositas, pero si están anotando, anoten Bernardo Toro, ética del cuidado. Y vean una charla de TEDx que dura 11 minutos, que está bárbara para entrarle al tema. ¿A quién cuidar? Saber cuidar de nosotros mismos, saber cuidar de los cercanos y saber cuidar de los lejanos. ¿Y qué quiere decir saber cuidar de nosotros mismos? Hay una ley aprendida a fuego que fue: yo no te puedo querer ni cuidar más a vos que lo que vos te cuidás a vos mismo. Así terminó mi primer noviazgo. Yo la venía a pasar. O sea, fue bastante peor, digamos. Después de esa introducción no estoy pasando un buen momento, entonces creo que no me estoy amando a mí mismo, por lo cual ya no te amo. Y yo seguiría, pero mis amigas me han pedido que te deje de hacer sufrir. Esa fue la que me puso la fatality.
Es como si ¿vieron ese capítulo de Los Simpsons que le meten la mano en el corazón, le arrancan el corazón, lo meten en una bolsa, lo tiran así? Fue un golpazo, la verdad fue tristísimo. Pero me enseñó bastante. ¿Cómo aprendemos a cuidar de nosotros mismos? Aprendiendo a cuidar el cuerpo. Hice una encuesta en Facebook el lunes, cuando estaba un poco perdido y me estaba sacando la manta naranja. Y puse, les pido a mis amigos más jóvenes, a los padres que tienen hijos más jóvenes, que me cuenten por dónde está pasando, dónde creen que nuestras generaciones más jóvenes se están cuidando y dónde creen que no nos estamos cuidando. Me sorprendió que el 80% de los padres, sobre todo, y de mi hijada, que tiene la edad de ustedes, me contestó que lo que más le preocupaba era la relación de esta generación con el cuerpo, con el cuidado del cuerpo. Después yo ordené los temas, ¿no? Pero expresaban todos la necesidad de decir, existe como un vacío, una desconexión del cuerpo que me preocupa de mis seres queridos, cercanos, jóvenes. Ese vacío lo estamos ocupando y históricamente lo hemos ocupado con cosas que nos evaden, con cosas con consumo, hablemos de consumo un rato, con alcohol, con droga, no nos estamos cuidando ahí. Nosotros, por ejemplo, en Mendoza cada vez tenemos indicadores peores de muertes, andando en auto, medio un pedo, ¿no? ¿Y cómo hago para cuidar el cuerpo? Primero entender que el cuerpo es el templo de nuestra alma, es lo que nos permite que hoy estemos acá, es lo que nos trajo caminando hasta acá, es lo que nos conecta con la tierra. Y tenemos que aprender a sentirlo. A mí me hizo mucho sentido saber que para que yo cuidar mi cuerpo tiene mucho que ver con aprender a sentirlo, aprender a sentir las emociones. Ese es un gran punto. No nos enseñan generalmente a aprender a sentir nuestras emociones en el cuerpo. Ahí la educación formal todavía nos está dejando medio a gamba, ¿no? Tal vez ustedes vienen en ese lugar mejor que la mía, pero a mí me hubiese encantado tener matemática, lengua, qué hacer con esta gana de romperle la cara a mi amiguito, por qué estoy tan celosa, me debe, por qué estoy tan celosa, no puedo iniciar, sentir amor por primera vez, qué hago con todas estas hormonas, 3 y 4, ¿no? Que esto del sexo, visto desde el punto de vista de las emociones. Paré la oreja y escuché un grupito que decía, no, yo anoche me comí a no sé quién, ¿no? Yo decía, madre de Dios, qué desconexión, ¿cómo te comiste a quién? ¿Cómo te lo comiste? ¿Por qué no le diste un beso? ¿No? Si provocáramos conversaciones entre nosotros, la provocáramos en la escuela, yo creo que lo deben estar haciendo también, no estoy diciendo que no, que tengan que ver con aprender a entender nuestra rabia, nuestra furia, nuestra ira, nuestra duda, nuestros celos, nuestra tristeza, nuestros sentimientos hacia otro, nuestra envidia, no es mala. Cuidar el cuerpo está aparejado a cuidar el espíritu, la espiritualidad. Y yo, ya saben, renuncié a la historia del monje, por lo cual no vengo a darles una clase de espiritualidad. Sí, para mí ha sido como interesante descubrir que mi camino espiritual, yo estoy muy agradecido, estudié en un colegio marista, que es una formación religiosa, y la espiritualidad, el camino espiritual, tenía yo la sensación, lo he hablado con un par de curas amigos, ahora ya soy como un anárquico, pero muy enfocado también en la espiritualidad. No sigo ningún camino espiritual particular, pero me sirven todos, ¿no? Porque los mensajes son todos parecidos. Y tenía la sensación como que lo que me estaban tratando de decir es que yo negara mis emociones, como que las tratara de controlar con la cabeza mis emociones. Para mí ha sido muy revelador, porque pensé que no tenía nada que ver, entender que aprender a sentir las emociones, aprender a autocontrolar las emociones, cuando las aprendo a sentir, las aprendo a entender y las autorregulo, tiene tanto que ver con un tema de liberación espiritual, tiene tanto que ver, nos pone en un grado más elevado del ser humano.
Y eso yo diría así como en principio de aprender a cuidarse a uno mismo. El otro tema de aprender a cuidar tiene que ver con aprender a cuidar a los cercanos. Y eso tiene que ver con aprender a generar vínculos saludables y sólidos. Tendríamos que aprender todos desde chiquitos a hacer relaciones de parejas lindas, a hacer relaciones de hermandad lindas, a hacer relaciones de amistad lindas. Y no vengo a dar una clase, pero sí a compartir algunas cosas y les cuento cómo terminó mi segundo noviazgo, que ya había medio aprendí un poco. Mi segundo noviazgo terminó con una frase que me regaló un amigo cuando la estaba pasando bastante mal. Ya medio como que había hecho el ejercicio de quererme, de una serie de cosas que tengo ganas de contarles, pero no estaba caminando, ¿no? No estábamos tratando bien y no terminaba yo de entender bien qué se trataba. Y me dice, mira, te regalo esta definición del amor que a mí me ayudó bastante. Entonces la quiero regalar a ustedes. La definición que me dio fue: el amor es el delicado acompañamiento de una persona hacia la otra para que esa otra se encuentre consigo mismo, se cuide y se quiera y se encuentre consigo mismo. Va de nuevo, que a mí me la repitieron unas cuantas veces. Yo solo le voy a dar a ustedes que vienen más rápido que yo. El amor es el delicado acompañamiento. Delicado, no está de más. O sea, ya ahí yo ya no superaba todo lo demás estaba como, pues ya no era delicado mi noviazgo. Acompañamiento. Acompañamiento no quiere decir tironeo, no conversación, vení vos y hacé lo que yo quiero. Sino es que acompañémonos en nuestros caminos. De una persona hacia la otra, para que esa otra se encuentre consigo mismo. Y charlemos y conversemos y nos acompañemos. La frase entró, así como puede haber entrado ahora, si me prestaban atención, una especie de veneno africano mortal, que empezó como a las 24 horas, hizo como efecto más o menos en esta parte, a las 48 me hizo efecto en todo el cuerpo, y a las 48, 72, ponele. Y me tuve que sentar y decir, no nos estamos ni acompañando, ni delicadamente, ni estoy enfocado yo en vos para que vos te encuentres con vos mismo, ni yo, ni vos para mí. Lo que estamos haciendo un tironeo, no tenemos amor, tenemos un problema. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, 4 meses más llorando, no lo pudimos resolver. Pero yo lo he seguido intentando, está bueno. No les voy a contar todo porque es para otra charla, pero son como 6-7 rounds todavía que me faltan, ¿no? Lo que sí me di cuenta es que en este cuidado de los cercanos y en este ejercicio del amor que yo lo encontré tratando de ver qué hacía con mi noviazgo, me di cuenta que es aplicable a lo que vos quieras, es aplicable a todo tu vínculo cercano. O sea, si uno pensara esa definición en la relación con los amigos, acompañamiento delicado hacia el encuentro de sí mismo, a los compañeros, a los hermanos, a la familia, vamos transformando nuestro vínculo cercano en un gran ejercicio de evolución común. Y de que lo trato de practicar, a mí me sirve un montón, ¿no? Sí. Otra de las cosas que me escribieron por el Facebook y me hizo acordar a la mía es que a veces los recreos en los colegios, por lo menos como en mi caso, no era exactamente un cuidado delicado hacia el encuentro de mi compañero que es vegetariano y le gusta estudiar mucho y qué sé yo, para nada. Yo tengo el recuerdo de unos grandes amigos de la infancia, pero de la sensación de en algún momento no nos estábamos cuidando, desde el lenguaje, no nos estábamos integrando, no nos hicimos bien en tal caso, ¿no? Tratando de sentirnos mejor con nosotros mismos, le hemos descargado toda la furia y el vacío a algunos compañeros. Y eso me parece muy cruel. Me parece que en lo que viene, en la humanidad que viene, eso no debería pasar más. Me gustaría que dentro de 100 años veamos para atrás y digamos, wow, qué loca esta gente. Mirá cómo se trataban. Algunos de nosotros hemos sufrido esos ataques y nos ha costado mucho encontrarnos a nosotros mismos, reconocer el cuerpo, el espíritu y todo lo demás en ese contexto. Tal vez si le hace efecto, piensen en el próximo recreo lo que le estoy diciendo y van a identificar el punto. Y después cuidar de los lejanos. Eso es algo que está como desafío en este momento. De los extraños, de los lejanos.
de los que no están tan cerca de vos, pero sabés que están pasándola mal, que están sufriendo. Ahí no me voy a meter porque Manuel, que es un crack del tema de la inclusión y de lo social, va a venir y va a contar del tema. Pero solo para cuidar de los lejanos se me viene a la mente una frase de la Madre Teresa de Calcuta, que ella sentía, después de ese camino tan grande que hizo, que ella definía que su familia era la humanidad y su casa era la tierra, su casa común. Mira hasta dónde puede llegar de lejos el concepto del amor, por ejemplo. Eso me quedó. Bueno, o sea, el ejercicio de aprender a ser amigos, de ir en búsqueda de amigos con esta agenda del cuidado. Entonces, la ética del cuidado es saber cuidarnos a nosotros mismos, cuidar de los cercanos, cuidar de los lejanos y cuidar de la casa común, de nuestra naturaleza, que ahí después de mí viene el Edu, y el Edu del tema sabe un montón, entonces voy a dejar el tema de la relación armónica con la naturaleza para el Edu. Y sí quiero meter un tema ahora en el medio, que no sabía cómo engancharlo, así que les cuento, no sé cómo engancharlo, lo meto en el medio, que tiene que ver con el consumo consciente. Me iría de tema si yo les cuento de consumo consciente, pero me encantaría que si hay tiempo y hicieran la pregunta, ¿qué pensás del consumo consciente? Yo les voy a decir, interesante tu pregunta, y les voy a contar. Pero por resumirla, desde esta óptica, de lo que estoy hablando, el consumo consciente sería esto que estoy consumiendo. ¿Me hace bien a mí? ¿Me ayuda a todo lo que estamos hablando? ¿Le hace bien a mi familia? ¿Le hace bien a mi comunidad? ¿Le hace bien a este planeta? ¿Lo necesito para crecer mi alma, mi espíritu, para quererme más? ¿O no? Como interrogante, como introducción al tema. Después vemos si lo retomamos. Esa es la ética del cuidado. El otro tema que quería hablar, que justo me agarro de tus palabras, es la transparencia. Definitivamente creo que vamos hacia un mundo más transparente. Estamos, no les voy a contar a ustedes, llenos de información, cada vez más informados, cada vez más conectados, y eso te hace cada vez más desnudo frente a los otros, y es difícil que sobrevivan economías, sistemas no transparentes. Ya es cada vez más difícil engañar. Por lo cual, o lo hacemos porque nos hace bien, o lo hacemos para no perecer, pero la verdad, todo indicaría que vamos hacia una sociedad transparente, muy comunicada, donde no te puedes esconder. Entonces les cuento mi encuentro con la ética. Yo me di cuenta, volviendo a mi bajón número 1, digamos, cuando me sacaron el corazón y lo tiraron a una bolsa, que bueno, me voy a empezar a tratar de reconstruir. Y una de las cosas que me di cuenta es que estaba mintiendo mucho. La verdad, estaba mintiendo. Algunas mentiras eran media jodidas, otras eran solo mentiritas, pero me molestaba estar mintiendo. Me molestaba estar mintiendo y me preguntaba por qué estoy mintiendo tanto, por qué miento a mis compañeros que no sé qué para que me quieran un poco más, a mi familia a mis compañeros para que me admiren, a mi familia para que me quieran un poco más. Me di cuenta, haciendo un repaso de mi vida, que me la pasaba mintiendo. Y fue duro eso para mí, porque también me mentí a mí. Entonces, estoy hablando de mentiritas piadosas y mentiritas no tantas, de esas que uno no cuenta tanto. Eso son pesos, es como una carga. Si quieren aprender de transparencia, estén un rato con chicos especiales. Recomendación. Para mí, yo me encontré con la palabra transparencia y con la palabra qué bueno no mentir cuando empecé a participar de grupos de chicos especiales, de grupos de chicos down o con algún tipo de discapacidad mental. Son unos seres absolutamente transparentes. No tienen nada que esconder. Expresan, dan y reciben amor por banda ancha. Son una cosa impresionante. Y cuando vos entrás con todos tus mambos y tus miedos y tus mentiras y todo esto que le estoy contando, más que esta parte no podía respirar porque la otra ni siquiera me atendía el teléfono y todo lo demás, y llegué a la reunión, la primera reunión, y yo veía que se paraban los tipos y expresaban sus emociones y no estaban como midiendo a ver cómo hago cómo hago para que este me quiera, cómo me muestro, No les puedes mentir, no te quedan argumentos, le tenés que decir la verdad. O sea, son alma brillante. Para mí fue terrible, tiritaba cada vez que me estaba por tocar la palabra a mí, que teóricamente era el que venía a dar una mano a estos pobres chicos que no sé qué. Lo que me di cuenta es que me lavaron el alma
Y si a alguien le puedo agradecer que me dio un saltito, un empujoncito en la vida, es a ese grupo de chicos especiales. Para mi formación estuvo alucinante la experiencia, durísima al principio. La verdad que fue muy incómodo para mí encontrarme con la parte que no soy, pero me ayudó más a encontrarme con la parte que soy. Creo que este tema de la transparencia también define los modelos futuros. Creo que esta experiencia de chicos especiales en términos personales, ¿no? Pero estar tan conectados en red, estar tan informados sobre el otro, hace como más difícil el engaño. Eso también se puede pensar en términos económicos. Las empresas, los sistemas, los dirigentes, las organizaciones, lo que fuera, que mienten, te vas dando cuenta, te das cuenta más rápido, googleás y sabés que es mentira. Estamos todos mucho más informados. Esto de la transparencia define los escenarios futuros. Define plataformas que empiezan a ser colectivas, de información que circula. Y acá me meto en un próximo tema, que es el tema de la colaboración, de la apertura. La colaboración sería como algo que sería como un antónimo, a mi gusto, puesto en términos así drásticos, de la competencia. Nosotros estamos preparados, nosotros, no ustedes vienen practicando lo mejor, nosotros, los de 20 años más para arriba, vivimos en un mundo que hasta hace muy poco ha estado compitiendo. Compite todo el tiempo, compite por un cliente, compite por un auto, para tener el mejor auto, compite por la chica más linda, compite por tener poder, compite. No colabora, compite, está en guerra, no hace transacciones ganar-ganar. Para que yo gane, vos tenés que perder. Y así estamos como estamos. Una de las grandes explicaciones, a mi gusto, de esta historia de competir entre nosotros, nos estamos perdiendo la infinita posibilidad de colaborar entre nosotros. Hasta hace poco no nos ayudaba la tecnología a colaborar. Hace 2 días no sabía ni qué decir acá arriba. Solo hice una pregunta en Facebook y un mar de inteligencia colectiva me ayudó a ordenar los temas. Eso quiero decir con colaborar. Colaborar, co-crear, plataformas de colaboración. Lo que viene no es yo tengo el secreto de la Coca-Cola y a ver si me lo pagás te lo doy. Lo que viene son sistemas orquestados de plataformas de colaboración. Wiki. La verdad que me da vergüenza explicárselo a ustedes, que lo tienen mucho más claro. Me encantaría que ustedes me lo expliquen a mí un rato, porque mi cabeza no piensa en... Cada vez que va a colaborar saltan las alarmas. Pará, hay que patentar la idea, hay que ver cómo le sacamos plata, hay que ver cómo hacemos para que alguien me lo valore. En vez de largarnos a colaborar. Largarnos a colaborar con transparencia, va entrando el concepto de inteligencia colectiva. Si nosotros somos generosos, abiertos y vivimos en el mundo que ustedes viven y el que va a definir en muy poco los escenarios, y lo está definiendo abierto, del open sources, del open world, el open todo, empezamos a crear plataformas que son ordenadas en el medio de un caos de colaboración. Son enjambres de personas que le dan forma, por ejemplo, a Wikipedia. Y si ese concepto lo trasladáramos en Internet, lo que estamos creando es una gran máquina de colaboración. Ya no es solo una máquina de información, donde yo saco y pongo información. Si además nos sentimos interdependientes, nos acompañamos cercanos, nos colaboramos en nuestros objetivos, eso, además de ser una gran biblioteca virtual, empieza a ser una plataforma de colaboración. Si nos sentimos interdependientes, íntegros, y desde ahí generamos los sistemas estos, lo que estamos creando es una inteligencia que ya no importa si es tuya o es mía, es una inteligencia colectiva, es una inteligencia solidaria. Es como, visualmente es como un enjambre de abejas o un montón de pescados que van sincronizados, que tienen liderazgo y que van a empezar a definir los espacios futuros. A veces me vienen a correr acá. Esa inteligencia colectiva, si además hicimos todo el laburo de conectarnos con nuestro espíritu, se transforma en una conciencia colectiva. Yo le tengo mucha esperanza a esa conciencia colectiva. Yo estoy acá tiritando, hablándole a ustedes con mucha esperanza, porque me toca mi deseo más básico. Mi deseo más básico es que creemos una agenda de valores en la que todos estamos juntos, que generemos una gran plataforma de colaboración, con un profundo sentido de interdependencia, que compartamos nuestra inteligencia como inteligencia colectiva
que creemos una conciencia colectiva que haga posible la vida en la Tierra, que defienda el milagro de la vida, que esté a la altura de la vida. Yo creo que esa forma de vida la vamos a disfrutar tanto ustedes como yo. Así que bueno, eso es lo más importante que yo tenía para decirles y nos encontramos en las conversaciones. Muchas gracias. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda sobre lo expuesto? Gracias, Emiliano. Levanten la mano los que quieran preguntar algo. ¿No hay nadie? Por ejemplo, de consumo consciente, dice acá. Alguien quería preguntar algo. Ahí acercamos un micrófono. Seguro que va a preguntar qué es el consumo consciente. Nombre, colegio y pregunta. Pero muy interesante la pregunta. Yo tenía ganas de hablar de consumo consciente, así que chao. Ahora me van a tener que dejar un rato. ¿Nadie se anima? No, él me preguntó, consumo consciente. ¿Qué es ahí tenés. Vamos. ¿Qué? Integrémonos intergeneracionalmente. Preguntaba en serio. ¿No somos jóvenes? ¿Qué? ¿No podemos preguntar? No, el consumo consciente es un concepto que... Muchas gracias por la pregunta. Es hacia dónde va el consumo, hacia donde vamos todos más informados. El consumo consciente es tan necesario para definir la economía. Tenemos que empezar con hacer un camino de conciencia y empezar a poner nuestro poder de consumo. Tiene un par de temas hablar de consumo consciente. El primer tema, medio que fue el que les presenté. Vivimos en una sociedad de consumo y pareciera que el juego que jugamos es a consumir. Consumir desde consumir cosas, de acumular cosas. Hasta ahora, pareciera que la regla del juego es, a vos te va mejor si acumulás cosas. Esas cosas no se pueden producir más. Se reventó el planeta. No hay capacidad de renovar la cantidad de materia prima, de recursos naturales, de agua, de energía, de bosque, de tierra, de petróleo, de todo lo que tiene esta maravillosa naturaleza para jugar esa carrera. No la podemos jugar más, por definición. Yo creo que ustedes lo saben. Ustedes ya tienen una conciencia de esto. Yo nací en un mundo en el que esto no se hablaba. Que los recursos eran ilimitados. O sea, sacaba un árbol, ¡pum!, salía otro. Tomaba agua, ¡pum!, aparecía el agua. Eso ya no puede pasar más. Y eso tiene mucho que ver en la forma en que satisfacemos nuestras necesidades. Mucho que ver. En la forma que satisfacemos nuestras necesidades es comprando y consumiendo el mundo. Entonces, si sin conciencia seguimos comprando y consumiendo el mundo, lo que va a pasar es que se va a acabar el mundo. Digamos, y no han armado un arca de Noé que entremos los 7, 8 billones que vamos a hacer y nos vayamos a la planeta Tierra que está acá a la vuelta y sigamos de nuevo cortando los árboles. O sea que se volvió limitado. Ese es el escenario. Yo creo que ustedes lo saben, el que no sabe, bienvenido, se volvió limitado. Estamos bien jodidos con eso, que tiene un montón de temas que podemos charlar, hay un montón de información en internet, hay documentales espectaculares para aprenderlo. Entonces, ¿dónde ocupa y a la vez también creo que nos ha desviado un poco del surgir de nuestra esencia? Creo que estamos todos muy tentados y no hacemos el ejercicio de conectarnos con el poder, por todo lo que hablamos. La emoción, la espiritualidad, cuidar al otro, el amor, la transparencia, la ética y todos los que yo no nombré, que podríamos seguir nombrando. Uno de los grandes temas de lo que consumimos es cómo consumimos los recursos naturales. O sea, nuestros hábitos de conducta para usar el agua, para bañarnos, para lavar el auto, para regar las plantas. Ustedes son de acá y tienen un terrible río allá. Créanme que si se dan una vueltita por Mendoza van a entender lo que quiere decir la escasez del agua. Nosotros entramos en emergencias hídricas que ponen en jaque la vida y empezamos a pelear todos para ver si con esta agua producimos, hacemos minería, la tomamos, regamos. Y te das cuenta, de una forma muy simple, que cuando se va acabando, no vamos a tener más posibilidad de vida ahí. Entonces tenemos que aprender a hacerlo mejor. Y como le pasa en Mendoza, está pasando en todo el planeta. Sale carísima el agua en otro lado, carísima. Nosotros vivimos en un mar de recursos de agua y encima los tenemos limitados. No saben lo que está pasando en el resto del planeta. Así con la energía. La energía, no voy a hablar muchísimo, pero
todo el tema de la energía, ustedes que lo están estudiando en energías limpias, y ahí Edu va a hablar, nosotros vivimos una sociedad que hasta hace muy poco, y creo que ustedes van a vivir la transición, todo se movía con petróleo. Y el petróleo, además de haber hecho es como mucha rayos de sol que hicieron crecer un montón de vida, que después se descompuso, y es como una bolsa de ahorro de rayos de sol de millones de años, y nosotros nos lo hemos gastado todo en 200 años. Eso ha generado una descompensación en el planeta. Y la vida que se viene tiene que ver con otro uso de energía. Y ese uso de energía, por ahora, va a ser muy limitado, hasta que aprendamos a hacerlo mejor sin petróleo. Entonces, si vamos aprendiendo a cómo usamos el agua, cómo usamos la energía, que tiene tanto que ver con el consumo consciente, nos vamos volviendo padres. Si hay algo que le agradezco a mi colegio secundario, fue un profesor que me dijo: padres hay que ser 20 años antes de que nazcan tus hijos. Tenés que empezar a aprender a ser padres 20 años antes de que nazcan tus hijos. Y un montón de cosas que para mí no han tenido mucho sentido, las he aprendido, las he hecho, porque estoy esperando el día que tengo un hijo. Que también, a todo esto me pusieron el cañón en la semana pasada, me dijeron: yo quiero tener un hijo. Y yo, bueno, ahí estoy. La tercera es aprender a consumir, comprar. ¿Ah? Claro, yo dije, mira, a mí me lo dijeron a los 20 años, 20 más 20 es 40, yo todavía no 40 no tengo, a mí me quedó un año. La tercera es aprender a comprar, aprender a elegir. Cuando uno, por hacerlo simple, es, cuando compramos, votamos. Cuando estamos en el súper y estamos comprando, estamos votando. ¿Qué empresas queremos y qué empresas no queremos? Estamos comprando sistemas, porque las empresas funcionan, son la oferta o una demanda. Esa demanda, por medio de la venta, le entra plata para seguir produciendo de la forma que produce y volver a ofrecer productos para satisfacer tus necesidades. Entonces, cuando compras, vos definís qué querés y qué no querés. Y esa conciencia de definir es una conciencia que no está muy clara, pero la información ustedes la saben manejar en la web. Ustedes saben, si quisieran, en forma muy rápida, averiguar, googlear y ver qué comportamiento tiene esto que estoy comprando sobre esto que no estoy comprando. Si definimos una sociedad que consume y le explica a la economía qué tipo de empresas queremos, empresas que nos cuiden a nosotros, a nuestros vecinos, a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, a la naturaleza, y no le compramos a las empresas que no cuidan a nosotros, a nuestros vecinos, nos mienten, todo lo que hemos hablado, y donde pone en juego el valor del consumo consciente. Y un cuarto tema, por hablar de un montón de otros más, es que también cuando consumimos integramos. Cuando elegimos consumir en empresas que están haciendo un esfuerzo por la inclusión, por la integración, que es algo que vamos a hablar más tarde, estamos integrando personas. Eso es un gran ítem para tener en cuenta. Ahí viene todo un mundo de empresas sociales, de economía social, que si yo logro satisfacer mis necesidades en un sistema que protegen justamente a los que trabajan, a los que producen, que hay un sistema de justicia, de comercio, que vos sabés a cuánto cobra cada uno, sabés cómo se llama, en qué situación social está, cómo estaba antes de entrar en esos sistemas, y uno consume ahí, está integrando personas a una posibilidad de vida digna. Eso sería como el consumo consciente, así como respuesta. Muchas gracias por tu pregunta, me ha resultado muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? Ahí levantaron la mano. ¿Las chicas con el micrófono? ¿Dónde andan? A ver si la decimos a viva voz. No me diga usted. Estamos en el foro joven. ¿Cuál es tu nombre? ¿De qué colegio? Linda pregunta. Me gustó. Podemos hablar bastante. Yo creo que acá estamos hablando de dónde queremos estar, no de cómo estamos. O sea, esas lógicas un poco. Esas lógicas que tenemos para leer la economía actual nos hacen estar donde estamos. Estamos hablando de cuál es el escenario que viene.
Yo se los cuento desde mi entusiasmo, desde la utopía. Entonces, estoy planteando un mundo utópico, que puede ser una posibilidad. También la posibilidad es que sigamos pensando como estamos pensando, con todos esos argumentos que acabo de dar, que están buenos, son pragmáticos y son los que te diría la mitad del mundo ahora, más de la mitad. Ahora, también estamos donde estamos, y se acentúa. Entonces podremos hablar de economía, del valor del dinero en el tiempo, podemos hablar de recursos, de escasez de recursos, de responsabilidad, de ética, y te puedo dar una serie de casos en cada uno de los ítems que te muestran que es un sistema que se está quebrando. Lo que yo estoy tratando de hacer es como hacer un intento para agilizarle una visión de escenario futuro. Yo creo que existe hoy. Yo lo veo, yo vivo en un mundo así. Eduardo va a contar una serie de casos que vienen así. Existen economías. Me encantaría tener el tiempo, por favor, el que tenga ganas de hablar de esto, nos busquemos en el café, y le cuento una serie de casos de actuales que tienen escala y que están funcionando compartiendo el espacio con la economía convencional. Lo que seguro hay que reflexionar es, tiene sus consecuencias la economía convencional. Tiene su consecuencia el competir, no salirse de mercado, acumular la riqueza y que se quede la mitad afuera. Porque después hay que hacer algo con eso, ¿no? O sea, viajamos todos en el mismo barco. Y no hay una economía sana en el futuro si antes no nos sanamos todos nosotros. No hay posibilidad. O sea, o uno se entusiasma de la utopía, de la esperanza, o se deprime de los mismos hechos fácticos. Entonces el otro día yo estaba hablando con alguien que me decía, bueno, sí, pero bajate la palmera, mirá todo lo que está diciendo. Gerente financiero, ¿no? La cosa es así, este es el riesgo, esta es tu oportunidad, tu competencia te va a matar, este es el precio. Por supuesto que todo eso pasa si no hay un mercado de consumo consciente, porque si hay un mercado de consumo consciente me elige porque yo estoy pensando así. Y él me decía, poned los pies sobre la tierra, estas son las posibilidades. Yo decía, mirá, la verdad lo he pensado bastante, mucho tiempo me he sentido un raro, utópico. Pero si nos ponemos en pragmatismo y te pones a ver cómo está la cosa, me parece que el utópico sos vos, de creer que se va a seguir pasando lo que está pasando. Que las economías se quiebran y se rescatan, se quiebran y se rescatan, se quiebran y se rescatan y se sigue haciendo exactamente lo mismo. Y ya no queda más plata. Se achicaron, los gobiernos no tienen poder. Es como una bola que se va a estrellar. A mi gusto. Pero sigamos en el café, tengo mucho ganas de hablar. ¿Bien?